estamos de regreso. Desde hace un año le hemos dado seguimiento a la reforma judicial y hemos dado notas, hemos analizado los pros, los contras de esta controvertida elección judicial y vamos a platicar nuevamente de este tema importante en relación a un análisis muy interesante que ha difundido la Fundación para la Justicia, intitulado La Independencia Judicial en Jaque. Este análisis nos habla de cómo fue, más bien cómo se fue creando y ejecutando la modificación, el desmantelamiento de la estructura del Poder Judicial Federal hasta llegar a la elección del pasado 1 de junio. Y para platicar de este tema tenemos en la línea telefónica a Eduardo Rojas, nuestro invitado. Es coordinador de Estado de Derecho de la Fundación para la Justicia, es profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro de la Academia de Ciencias Penales y autor de varias publicaciones en materia penal y de derechos humanos. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues un tema interesante. De hecho, ya revisé este informe, me parece muy bueno. Y quiero preguntarte, Eduardo, en términos generales, ¿de qué va el informe Independencia Judicial en Jaque, difundido por la Fundación para la Justicia? Sí, mira, se trata de un informe que trabajamos con una investigadora de ITESO que se llama Azul Aguiar, que pues cualquier persona puede consultarlo y descargarlo totalmente gratis en la página de la Fundación para la Justicia. Sí. Y el objetivo de este informe era documentar con base en evidencia objetiva que la reforma judicial, la famosa reforma judicial que tuvo como consecuencia que la destitución masiva de todas las personas juzgadoras a nivel federal y local y para pasar a un proceso de designación a través de voto popular. Lo que queríamos es que evidenciar que esta reforma no surgió de la nada, sino que se da en un contexto en el cual desde el poder ejecutivo principalmente, pero también desde el poder legislativo, se realizó toda una estrategia de deslegitimación y una estrategia que colocó a los jueces y juezas de este país, llamémoslo de alguna manera, como opositores al cambio que muchas personas sin duda urgíamos. Entonces, por un lado, lo que se hizo en este informe fue verificar en las llamadas mañaneras, en estas conferencias que daba el entonces presidente López Obrador y que lo sigue haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, así como las intervenciones que hacían los diputados y senadores en el Congreso de la Unión acerca de los ataques que eran dirigidos hacia el Poder Judicial. Y pues llegamos a la conclusión de que en el 30% de las mañaneras se hizo algún ataque hacia el Poder Judicial. Asimismo, en el 23% de las sesiones de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores también hubo una serie de ataques. Como te mencionaba, estos ataques fueron de distinta categoría, pero la gran mayoría de ellos fue tendiente a establecer o a cuestionar muchas de las decisiones que emitían los jueces. Y vaya, esto pues es normal. Al final, la idea de la división de poderes es precisamente que entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial existan contrapesos, existan ciertas fuerzas y resistencias. Lo que no es normal es digamos, esta cuestión de desacreditar la función judicial. El Poder Judicial en realidad está precisamente para, en aquellos casos en los cuales así procede, en los cuales constitucionalmente y legalmente corresponda, decirle que no al gobierno. Y durante pues mucho tiempo el Poder Judicial de la Federación y particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió con esta tarea.
Este informe también da cuenta de ello, de la manera en la cual, a partir de la reforma constitucional de 1994, que sin duda no era perfecta, pero sí supuso avances importantes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, sobre todo a través de la construcción de una carrera judicial, habían ganado independencia, y esto se veía reflejado en las decisiones sustantivas que tomaban, en decisiones que revocaban leyes, que revocaban políticas públicas. Y bueno, esto fue precisamente lo que no le agradó al Poder Ejecutivo. Pero como te decía, el Poder Judicial está para eso, para revocar esas decisiones, sobre todo cuando contravengan derechos humanos. Exactamente. Según el informe, los ataques desde la mañanera, desde el 2018, porque el análisis va del 2018 al 2024. Entonces, se atacaba en algunos casos al Poder Judicial en general, como lo comentas, por su, digamos, manía, así decirlo, de oponerse al progreso de México, al desarrollo de todos los mexicanos, y luego se atacaron, yo recuerdo, a algunos juzgadores en particular, concretamente aquellos que conforme a derecho le decían que no al gobierno, sobre todo cuando se trataba de amparos y suspensiones en relación a obras emblemáticas del Ejecutivo, el Tren Maya, Dos Bocas, etcétera, etcétera. Luego viene esta orquestación retórica que dio resultados. El fin era desacreditar a uno de los poderes de la Unión como opositor, y creo que el fin se consiguió. Creo que la ejecución de este plan dio el resultado que en su momento tal vez previó el Ejecutivo, que es la elección del pasado 1 de junio, y se dejó sin trabajo a más de 16,000 jueces, si mal no recuerdo. Es una reforma sin precedentes. Ahorita comentabas, Eduardo, la reforma constitucional del 94, que modifica el Poder Judicial, que le da mayores facultades a la Suprema Corte, sobre todo como Tribunal Constitucional, como el garante máximo de la Carta Magna de México. Pero con esta reforma creo que queda en entredicho cómo se va a proteger la Constitución, las leyes que de ella emanan, los derechos humanos, sobre todo en este ambiente de controversia de la elección del 1 de junio. Entonces nos deja mucha incertidumbre esta elección. No sabemos cómo vaya a resultar la Administración de Justicia a partir del 1 de septiembre. Y en ese sentido quiero preguntarte, Eduardo, ¿cuál es tu pronóstico para la Administración de Justicia en México en vista del controvertido resultado de esta primera elección judicial? Sí, como dices, pues resulta bastante controversial por todas las irregularidades, por decirlo de alguna manera, que se dieron en todo el proceso electoral. A ver, yo creo que tenemos que diferenciar, por un lado, si la intención declarada, por decirlo de alguna manera, respecto a la reforma judicial fue democratizar al Poder Judicial. Y sin duda el Poder Judicial había pecado, por usar algún término, de ciertas prácticas que bueno, lo es ampliamente documentado, cuestiones de nepotismo, cuestiones de lejanía acerca de las necesidades de la sociedad. Sin embargo, ciertamente, de acuerdo con lo que hemos visto de otras experiencias, por ejemplo, en Bolivia y en Estados Unidos, que tienen esquemas de la misma forma que de elección popular de jueces y juezas, los resultados de nada han servido para acercar precisamente al Poder Judicial a la sociedad. Y si partimos de esa declaración de objetivos de democratizar el Poder Judicial, muy probablemente no lo logremos con lo que tenemos ahorita, con el resultado de esta primera elección y de la que vendrá en 2027. Si partimos de que la intención no declarada era en realidad ejercer un control sobre el Poder Judicial, muy probablemente eso sí se consiga por parte del gobierno. Y es un objetivo ciertamente
lamentable. Por supuesto, como parte de la sociedad civil, igualmente otros actores tendrán que intervenir, como la academia. Nos tendremos que hacer cargo de realizar estudios que brinden información objetiva a la sociedad, simplemente para que no se trate de una cuestión dogmática, por decirlo así, de simplemente atacaron al Poder Judicial y ya, ¿no? Sino que tenemos que presentar esta evidencia. El gobierno, en particular la Escuela Judicial, acaba de anunciar que las personas que han resultado electas van a recibir una especie de curso de inducción. Y bueno, por un lado, qué bueno que se les dé cursos, pero ello habla de que tiramos por la borda la carrera judicial que mencionaba anteriormente. La carrera judicial fue diseñada precisamente para que aquellas personas que ocuparan puestos judiciales, desde los actuarios, desde los oficiales, desde los secretarios de estudio y cuenta, secretarios auxiliares, etcétera, pues adquirieran los conocimientos técnicos, las capacidades para poder desempeñar esta función. Y a través de esta carrera judicial eventualmente llegar a las posiciones de juez de distrito o de magistrado de tribunal colegiado de circuito. Eso lamentablemente lo hemos perdido. Entonces de ahí que el pronóstico es que la impartición de justicia vea en primer lugar un retraso significativo, lo cual pues es preocupante porque de por sí ya teníamos una impartición de justicia bastante lenta, y por otro lado también una reducción técnica en cuanto a las sentencias. Aún no tenemos el número exacto, pero afortunadamente muchas de las personas que resultaron electas vienen del Poder Judicial, ocupaban algunos cargos inferiores a la de juez o juez de distrito, magistrados. Entonces, bueno, ahí existe cierta esperanza. Y por supuesto, como te decía, eso lo tenemos que documentar y empezar a verificar si efectivamente se cumple con este pronóstico que te mencionaba. Ojalá que no se cumpla. Es correcto. Una de las desventajas de esta elección fue arrojar por la borda, por la ventana, la carrera judicial, la inamovilidad judicial también desaparece. Y comparto tu opinión. Creo que este curso de inducción precisamente nos da a entender que ya la carrera judicial no existe más y vamos a darle un curso a los nuevos juzgadores para que se enteren de qué va la función jurisdiccional por el tiempo que vayan a ejercer un cargo. Y ya iniciamos mal este curso. Muchos no tienen la preparación, eso me queda clarísimo, y existe por ahí la leve esperanza de que aquellos juzgadores electos que trabajaron en el Poder Judicial pues sean los pocos que vayan a darle pues continuidad a la justicia en México, a la administración de justicia que tanto nos hace falta, que es lenta. Hay muchísimo rezago en cualquier juzgado. Los federales, bueno, no descansan, de enero a diciembre, trabajan incluso en periodos de julio, vacacionales de julio y de diciembre, y aún así la carga de trabajo es muchísima. Ahora, con este cambio, me ha tocado escuchar juzgadores. Pues unos hablan pues muy objetivamente, yo ya me voy y trato de hacer bien mi trabajo, trato de resolver bien mis asuntos, porque no quiero que el día de mañana llegue un juzgador electo y me eche a mí la culpa de lo que él vaya a hacer mal. Así lo he escuchado. Entonces son circunstancias muy difíciles, jueces preparados con carrera de más de 10, 15 años, pues algunos quedaron hasta en tercer lugar de la elección. Lo intentaron, hicieron su esfuerzo, el mejor de los casos, segundo lugar. Entonces esto me pone a pensar, si un juzgador preparado con más de 15 o 20 años de experiencia no resultó electo, entonces ¿por quién votó el ciudadano mexicano? O sea, ¿qué opción es mejor que el juzgador que conocía su trabajo? No me queda claro. Entonces, esto lo vamos a ver precisamente a lo largo del tiempo y ya vamos a ver exactamente cómo es la administración de justicia, si vamos bien, vamos mal. Y en relación al futuro, Eduardo, quiero preguntarte cuáles serán las próximas acciones de la Fundación para la Justicia para documentar e informar sobre el desempeño de los nuevos juzgadores que entren en funciones el próximo 1 de septiembre. Sí, mira, la verdad es que nos gustaría que la sociedad civil no rompiera
diálogo que en algunas ocasiones hemos mantenido con el gobierno. O sea, al menos en el futuro inmediato no parece que vayamos a dar un giro a esta decisión de elegir a los jueces a través del voto popular. Entonces, en ese sentido, si bien insistimos en que no es el mecanismo más idóneo porque va a generar ciertos vicios como obligar a las personas juzgadoras a emitir decisiones populares en vez de decisiones acordes a derecho, pero sí tenemos que ver la forma en la que esto surja o funcione un poco mejor. La participación ciudadana, como bien se ha difundido y documentado, fue bajísima, fue de apenas superior al 13%, y de ese 13%, 2% de la votación fue anulada. Entonces, en realidad, 11% del padrón electoral decidió quiénes van a ocupar estos puestos para la impartición de justicia. Entonces, ese es uno de los grandes retos, diseñar aquellos mecanismos que puedan acercar a la sociedad conocimiento de quiénes están candidateándose para ocupar estos puestos. En ese sentido también vamos a trabajar en una serie de metodologías que posteriormente se las acercaremos al gobierno con la esperanza de que adopten algunos elementos que están diseñadas para que los comités de selección, cada uno de los poderes, como bien sabes, tuvieron que conformar un comité de selección, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y solamente el Poder Judicial hizo pública su metodología. Y al final fue el único comité que no eligió candidatos. En cambio, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nunca hicieron públicas sus metodologías, simplemente hicieron unas entrevistas de 15 a 20 minutos, y lo que queremos es establecer una metodología que tome en consideración tanto criterios cuantitativos como cualitativos para poder elegir a los mejores perfiles. Se trata sobre todo de un reto particularmente difícil en el sentido de que es importante tomar en consideración su vocación de compromiso con los derechos humanos. Y por supuesto esto únicamente se puede realizar a través de evaluaciones cualitativas, no tanto cuantitativas. Entonces, queremos trabajar en eso, aplicar esas mismas metodologías para evaluar a aquellas personas que fueron seleccionadas, como te decía, para brindar evidencia objetiva y así poder establecer si lo que teníamos antes funcionaba mejor o no. En realidad, este cambio que nos propone la Cuarta Transformación va a suponer algo positivo. Entonces, en eso estaremos trabajando. Claro, muy importante el seguimiento que van a dar aquí en Entre Diálogos. Les vamos a dejar el micrófono abierto, Eduardo, para que tú mismo o cualquier otro colega tuyo quisiera informarnos de algo importante. El micrófono está abierto para ustedes y vamos a esperar las primeras acciones de los nuevos juzgadores a partir del 1 de septiembre. Y también comparto rápidamente esta idea tuya. El único poder que hizo pública su metodología para elegir a candidatos fue el judicial. Me tocó ver algunas entrevistas, por ejemplo, del Comité del Poder Legislativo, que, me dio la idea como que era un examen de sinodales, como cuando te recibes de la licenciatura. Las respuestas de los candidatos eran muy vagas, muy imprecisas y muy poco técnicas. Yo creo que el simple hecho de no manejar un lenguaje técnico a nivel juzgador es una falta gravísima y obviamente es un mal indicio de que las sentencias van precisamente a sustentarse en esta, ¿cómo llamarlo?, ausencia de elementos, carencia de experiencia, en fin, son muchas situaciones que con un curso no van a corregirse. Estamos hablando de hablar técnicamente y de manera correcta, de conocer el fondo de los asuntos, de juzgar conforme a derecho, y este tipo de facultades únicamente las da el tiempo, el ejercicio constante de la carrera judicial
lo cual no va a ser el caso de muchos candidatos, pero bueno, así lo eligió, como lo comentas, una mínima parte de los mexicanos, y espero que esto dé resultados por el bien de todos. Bueno, Eduardo, te dejo, muchísimas gracias, y como te comentaba, te dejo el micrófono abierto para platicar contigo en otra ocasión. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Eduardo. Saludos.